Vamos a dar gracias a Dios porque si esta hermana suya está aquí parada, solamente es para darle la gloria y la honra al Rey de Reyes. Gracias te damos, Señor, hoy en este día en especial. Nosotros los hispanos ya festejamos el Día de las Madres, Señor, pero nosotros somos más que bendecidos porque lo festejamos 2 veces, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes, Señor, hombres y mujeres, Señor, dándote la gloria, la honra a ti. Señor, que la palabra que se va a predicar el día de hoy, Señor, sea la que tú quieres que sea para el día de hoy. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por tener a nuestros hijos, por tener a nuestros nietos, por ser una iglesia generacional, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Yo hoy quiero empezar con una confesión. Desde que Dios, por medio de nuestro pastor, me dio la oportunidad y bendición de estar aquí, yo empecé a preparar la palabra para el día de hoy, pero hoy Dios me despertó también con un complemento que a mí se me estaba pasando. ¿Ya? ¿Qué clase de generación vamos a ser? Yo les quiero dar un pequeño resumen. Todos estos días pastor nos ha estado ministrando la diferencia entre ser huérfanos y ser hijos de Dios. Cómo hemos visto que todos y cada uno de nosotros hemos sido huérfanos a lo largo de nuestra vida, aún después de haber aceptado al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador, porque hemos sido egoístas, porque hemos visto solamente por nosotros, porque hemos tenido celos, porque ya pastor nos ha explicado durante varios domingos lo que eso significa. Como dicen, ¿y para qué hablar de lo negativo? Hoy estamos de celebración. Hoy vamos a celebrar que somos realmente hijos e hijas de Dios. Hoy vamos a celebrar que nuestra iglesia, a pesar de ser una iglesia joven, 5, 6 años, somos una iglesia de generación. Dios sabe por qué ha puesto esa fijación mía. Habemos varios abuelos aquí, habemos varios hijos aquí, hay varios nietos aquí. Yo recuerdo muy al inicio de nuestra iglesia cómo había poquitos niños, bebés, por decirlo. Sin embargo, ahora hemos visto cómo Dios se ha multiplicado. Dios multiplica siempre a su pueblo. Todos lo sabemos. Y nuestros niños, esos niños que luego aquí nos andan dando guerra, que no es guerra, es bendición, porque son sanos. Eso quiere decir que son sanos, que están inquietos, porque así son los niños. Ya Dios dijo que seamos como los niños, dulces de corazón, honestos, sinceros, no guarda rencor, ¿verdad? Entonces damos la gloria y la honra por nuestros niños y vamos a empezar, vamos a escuchar palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia ahorita les digo. Vamos a hacer nuestra historia hoy en dos hombres de Dios, que es Primera de Timoteo, versículo 3 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3.
¿Sí? Repetimos, entonces. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Segunda de Timoteo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. Demos gloria y honra a Dios y no dejamos que nos distraigamos, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo sobre todo el versículo 5. ¿Pueden sentarse, por favor? Lo que me llama a mí mucho la atención, a lo mejor porque soy abuela, que dice, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Dios nos está hablando de una fe que encuentra Pablo en el hijo adoptivo que es Timoteo. Aquí en esta historia Dios nos puede hablar por medio de Pablo en varios aspectos. Primero, la fe. La fe que ahorita vamos a ir a estudiar cómo fue inculcada en Timoteo, pero también nos está hablando de la adopción. Pablo adoptó a Timoteo, de esos hijos adoptivos que muchas veces necesitan más el amor que nuestros propios hijos. Y que si Dios nos ha puesto como padres adoptivos, es por algo, es porque tenemos ese corazón grande para amar más allá de nuestra propia sangre, amar más allá de nuestro propio entendimiento, porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta cuán capaces somos de amar si no tenemos una prueba de esas. ¿Cómo vamos a saber cómo amamos a nuestro prójimo si no queremos estar con él? Si nosotros mismos, y se lo digo por experiencia, cuando en México mi hija tenía una tienda, llegaban todos los niños a comprar dulces y mi niña es muy expresiva, mi hija es muy expresiva y a todo el mundo abrazaba y a los niños así moquillentos, como decimos en México, sucios, todo. Y mi hija siempre ha sido muy expresiva. Y yo le decía, ¿cómo tú puedes abrazar a esos niños? Hasta apestosos están, hasta a lo mejor piojosos pueden estar. Yo me estaba limitando, ¿se dan cuenta? Yo me estaba limitando. En ese tiempo yo era huérfana. Yo pensaba como huérfana, actuaba como huérfana y por eso hablaba como huérfana. Entonces aquí es donde Pablo nos enseña cómo amar a un hijo. Cómo amar a un hijo aunque no sea de nuestra sangre. Ahorita Dios me iluminó. O sea, de verdad que como dicen, a los que somos hijos de Dios, todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. Y miren, nuestra iglesia es generacional. Aquí, empezando por nuestra cabeza. Sabemos, todos conocemos a los padres de Stephanie. Stephanie y ahora su hijo. Y toda esa generación, son 3 generaciones ahí sirviendo al Señor. Amén. No es lo mismo con nuestro pastor, pero por fe sabemos que Dios le está dando la oportunidad. Y para eso nos lo pone Dios como ejemplo también, los 2 contrastes. Aquí, por ejemplo, vemos a Inés, a sus hijos y ahora a los niños. ¿Cómo usan el pandero? Aquí vemos, por ejemplo, a Suyapa, con el ministerio que tiene y su hija también. Aquí vemos varias generaciones ya trabajando.
somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos. Por eso yo me gozo. El otro día atrás de mí estaba sentada Berenice con los niños. Yo oía cómo sus hijos alababan al Señor. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta. Aquí habemos varios ejemplos. Ahorita, por ejemplo, mientras Suyapa venía y hacían adoración, porque también el baile y la alabanza es adorar a Dios. Yo veía como papi estaba abrazando al niño de Suyapa. Yo veía como papi abrazaba. Nosotros no tenemos hijos, pero sus hijos son nuestros hijos. Eso es no ponernos límites. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Entonces, cuando yo veo a los niños como aquí están, yo creo que de ahí Dios empezó a trabajar en mí. Muchos ya somos abuelas. Yo tengo mi nieta de 16 años. Rubí acaba de ser abuela. No sé quién más sea ahorita abuela. Benditas generaciones que tenemos. Yo estudiando ahorita el tema que es generacional, vi que hay muchas cadenas de bendición. ¿Cómo nosotros podemos proclamar, vivir como Timoteo, le está diciendo Pablo? Esa fe. Timoteo vivía su fe. Era una fe no fingida, era una fe genuina, dice la palabra. Genuina. ¿Y cómo llegó esa fe a Timoteo? ¿Cómo llegó? La palabra dice que Timoteo, su padre, era de raíces griegas. Incluso el nombre de Timoteo quiere decir adorador de los dioses. Los dioses. Porque el papá era un papá inconverso. Sin embargo, lo que yo aprendí ahora estudiando es que muchas veces, sea que tengamos un esposo inconverso o sea que tengamos un esposo que no viene con nosotros, no hay excusa en que nosotros no eduquemos a nuestros hijos en la palabra. Porque la palabra que Timoteo tenía, dice la palabra que vino de su abuela Loida y de su mamá Eunice. ¿Y saben por qué? Porque Eunice fue una mujer sabia. ¿Cómo para qué se ponía a pelear con ese hombre? O sea, tú ponle el nombre que tú quieras. Yo lo voy a amamantar, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a educar, yo le voy a decir la palabra del verdadero Dios. Del verdadero Dios. Ese es el trabajo de nosotras las mujeres. Decirles la palabra, vivir la palabra. Los hijos van a oír lo que nosotros les digamos, pero van a hacer lo que nosotros les enseñemos. Acabamos de ver el ejemplo con nuestros hijos. Lo acabamos de ver. Es muy fácil decirle, ve y mandarlos. Ve a que te enseñe la palabra. Ve, antes decíamos el catecismo. Es muy fácil. ¿Quién nos ha visto en la casa enseñándole la palabra a nuestros hijos? Que ellos vean que estamos sentados con la Biblia abierta. Eso es lo que cuenta, señores. Eso es lo que cuenta, hermanos. Eso. La palabra de Timoteo la tenía porque él escuchaba. La fe dice, él tenía fe porque escuchaba palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Oír la palabra. La palabra del verdadero Dios. Yo tenía mi prédica toda dedicada hacia Timoteo, por la madre y por la abuela. Sin embargo, hoy Dios me despertó diciéndome, todo eso está bien, Araceli, pero ¿qué hay de la generación de Samuel? Y entonces hoy Dios, a las 4 de la mañana, ya me tenía estudiando. Y hoy aprendí, ya lo sabía porque pastor nos lo ha enseñado, al menos a mí, lo poco, lo mucho que yo sé, ahí tengo a mi maestro y mi pastor que me va guiando.
Sin embargo, ahorita al estudiar la palabra de Samuel, vi dos cosas. En ese tiempo había el ejemplo de dos generaciones. La generación de Samuel y la generación de Leví. El sacerdote. Todo el mundo ya sabemos. Si quieren, vamos a Primera de Samuel para que entendamos de lo que estamos hablando. Primera de Samuel, capítulo 1. Versículo 11. Ahí vamos a encontrar la historia de Samuel, de cómo el secreto de estar con nuestros hijos a la presencia del Señor es aún desde antes de que nazcan. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Sí, amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense nada más qué secreto me acaba de revelar Dios. Desde antes que nazcan nuestros hijos, desde antes que nazcan nuestros nietos, desde antes que nazcan nuestras generaciones venideras, hay que ofrecérselos a Dios. No tan solo nuestros hijos, porque muchos ya vamos de salida, ya nuestros hijos están grandes, pero sí nuestras generaciones. Desde antes que nazcan, hay que ofrecérselos a Dios. Y antes, bueno, sabíamos de antemano que el que se cortaran el cabello, el que no se cortaran el cabello los hombres eran porque estaban consagrados. Eso ya nos lo ha enseñado nuestro pastor. Este pasaje hoy tocó mi corazón muy fuerte, porque esta iglesia es cierto que es muy joven, pero es una guerrera. Las mujeres no sabían que yo iba a tocar este tema. De hecho, nadie sabía. Nuestro mismo pastor, gracias a Dios por la confianza que ponen en esta hermana suya. Pero cómo todo va de la mano. Esta iglesia somos una iglesia guerrera. Somos una iglesia que tiene que ir para el frente. Por eso sembramos iglesias. Por eso sembramos. ¿Por qué? Porque tenemos que sembrar la palabra. Porque esta iglesia no se concentra solamente en nosotros. Queremos expandirnos. ¿Cómo? De generación en generación. El que Eben vaya a la misión es expandir nuestra generación. El que Rachel vaya a la misión es expandir con ejemplo nuestra iglesia de generación en generación. Eso es lo que nosotros como iglesia estamos enseñando al permitir que nuestros hijos vayan a misión. Porque es muy fácil, vuelvo y repito, decir, sí, pues que vayan, es más, que vayan los más viejitos. No, señores. En esta iglesia se ha derramado la bendición por sobremanera en generaciones. Nuestro ejemplo está aquí. Nuestros hijos están aquí. Y yo, con toda la autoridad y la humildad que tengo por ser hija de Dios, les digo, en México, mi gente son producto de esta iglesia. En México, mi nieta es producto de esta iglesia. Porque Dios es omnipotente, porque Dios es el Todopoderoso, porque para Dios no hay límites. Por eso lo que nosotros sembramos aquí se derrama por todo el mundo. Se derrama por todo el mundo.
en México. Mi nieta es fruto de esta iglesia. Acaba de ser testigo, dio su testimonio en la escuela, en la universidad, allá en la UNAM, de cómo ser una hija, de cómo ser una adolescente sana, sin alcohol, sin vicios, sin droga. ¿Y saben lo que ella hizo? Puso en alto el nombre de nuestro Dios. Dijo, solamente por Él yo he podido ser libre, sana. Por el ejemplo de mi abuela, por el ejemplo de mi madre. Ahí están las 3 generaciones. Ahí está la semilla sembrada desde aquí, desde Pittsburgh, hacia otros países y hacia otras naciones, de generación en generación. Con todo ese testimonio, con toda esa historia vivida, díganme si no somos más que bendecidos. ¿Ya? Esta iglesia está fundada en la palabra. Amén. Está fundada en la palabra, y algo que yo aprendí también ahora estudiando todo esto es que la palabra dice que cielo y tierra pasarán, los mismos dones pasarán, pero la palabra es la única que va a prevalecer. Esta tiene que ser nuestra herencia. Esta tiene que ser nuestra herencia. Ahora, estudiando el tema para el día de hoy, yo descubrí, y lo digo y lo confieso delante de ustedes, era de las que yo no traía Biblia, porque la tengo en el teléfono. Pero si yo no cargo mi Biblia, no cargo mi herencia, no soy merecedora de esta herencia, porque solamente aquí es donde encontramos todo lo que necesitamos. Cuando Dios nos da la oportunidad de estar aquí presente, nos da la oportunidad de decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros como iglesia debemos de estar dispuestos a ser una iglesia en crecimiento. Y digo de estar dispuesta en crecimiento porque Pastor lo acababa de decir el viernes, por ejemplo, y por ahí Rubí también me lo comentó. Sus hijos adolescentes están en crecimiento y sus huesitos les duelen de que están creciendo. O sea, ¿verdad que el crecer duele? El crecer duele. Entonces nosotros como iglesia debemos estar dispuestas a crecer, a sufrir. Ya Pastor nos lo ha venido diciendo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Qué heredad le vamos a dar a nuestros hijos? Nosotros, los adultos, tenemos que estar dispuestos a absorber el precio, el del dolor de crecer para entregarle a nuestros hijos a Dios. Si nosotros, los mayores, los papás, los abuelos, no estamos dispuestos a absorber ese dolor, ¿qué tipo de hijos, qué tipo de generación, qué tipo de herencia vamos a hacer o vamos a tener? Tenemos que ser una iglesia en crecimiento. Es muy bonito y todos queremos la unción y todos queremos salir y todos queremos, ¿sí? ¿Y pagamos el precio? Ahí es donde nos debemos de preguntar, ¿qué clase de hijos tenemos? ¿Por qué tenemos esa clase de hijos? ¿Quién se los dice? Se los dice con la autoridad que le da ser la mamá más imperfecta. Pero aquí se los digo, delante de ustedes, pido perdón por no haber sido la mejor mamá. Y ya Dios me perdonó. Ahora sé que soy hija, que no soy más huérfana. ¡Aleluya! Y como hija me quiero comportar, y como hija quiero hablar, y como hija quiero vivir. Para recibir las bendiciones que Dios tiene para mí, tengo primero que tener fe. Fe es la certeza de lo que se va a tener sin verlo. Fe es certeza de lo que se va a tener sin tenerlo todavía. Yo por fe declaro que mis generaciones
le van a servir a mi Dios. ¿Eh? Como hija ahora sí le creo a Dios, no más como huérfana, no más. Hay que creernos eso, hermanos. Hay que vivir, hay que hablar, hay que pensar como hijos de Dios. Para que entonces podamos recibir, para que no pongamos límites entre Dios y nosotros. Cada duda que tenemos, cada caída que tenemos, si nos quedamos en el suelo, es entonces que seguimos actuando como huérfanos. El problema no es que nos caigamos, el problema no es que ya no cometamos errores. Sí, somos humanos y mientras vivamos vamos a cometer errores. El problema es que nos quedemos ahí. Porque si nos quedamos ahí con nuestro dolor, con nuestra enfermedad, con lo que carguemos, porque todos tenemos una cruz, ya Dios lo dijo, Jesús lo dijo. Si nos quedamos ahí lamentándonos, hablando del pasado, es que yo fui, es que yo tuve, es que ahora no me comprenden, o sea, no. Tenemos que creernos lo que somos, los hijos de Dios. Tenemos que levantarnos, tenemos que agarrarnos de la mano de nuestro Señor. Hoy es el Día de las Madres y con estas dos historias, Ana, la mujer de Cana, que es la mamá de Samuel, por fe, antes que naciera, ya se lo había entregado al Señor. Yo descubrí en estas dos historias, hombres de Dios, que el secreto que tuvieron estas mujeres, ¿saben cuál fue? Criar a los hijos. Porque la mamá de Samuel dice que ella ni siquiera quiso subir a entregar la ofrenda. Dijo, yo me quedo hasta que lo destete. Ese es el secreto de nosotras las mujeres. Ya nos lo ha dicho Pastor muchas veces, la influencia de la mujer. Nosotros tenemos ese don, influir. Influir. Tenemos que ser buena influencia para nuestros hijos. Tenemos que ser buena influencia. Lo que nuestros maridos sean, son lo que nosotros influimos en ellos. Para que ellos sean unos buenos padres, unos buenos hombres, es porque nosotros influimos en ellos. Así de sencillo. Lo que nuestros hijos sean, aunque estén lejos del Señor, aunque estén, ellos van a ser solamente la respuesta de lo que nosotros influyamos en nuestra familia. Les repito, no soy la mejor mamá del mundo, no soy la mujer perfecta, no soy. Pero ahí está mi ejemplo, mi hijo adoptivo. Ese hijo que no es de mi sangre. Y el que esté ahí paradito con mi esposo, eso solamente es la respuesta a las oraciones de esta iglesia. Porque muchos saben, Roma ni siquiera habla, bueno, sí habla español, como nuestros niños aquí, pero él sabe, él reconoce a pastor y dice, es mi pastor, lo ve en YouTube y dice, es my pastor. Él es producto también de esta iglesia. El que él esté aquí es producto de las oraciones de esta iglesia. Yo le decía, pastor, siempre se lo he dicho, solamente Dios sabe por qué nos puso. Porque ahí sí comparto con ustedes mi carga y mi cruz. Solamente Dios sabe por qué nos puso a esa familia aquí. Solamente Dios. Para que por medio de él a lo mejor su familia se salva. Yo quiero pensar así. Otra cosa que yo descubrí en estas dos historias es que el papá de Timoteo era un hombre inconverso, pero el papá de Samuel fue un hombre sabio. ¿Saben por qué? Porque yo descubrí que el papá de Samuel, el Cana, no le llevó la contraria a su esposa cuando le dijo, yo no quiero ir ahorita. A dejar la ofrenda. ¿Quieren que lo veamos y que lo descubramos? Vamos a
Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 2. Es que aquí estoy viendo cómo la vida de Samuel fue toda su vida. Lo entregaron en el capítulo 2, en el 1 Samuel capítulo 3, vemos cómo la vida de Samuel fue creciendo. En capítulo 3, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahí dice, el joven Samuel. O sea, su mamá fue y lo dejó, creció, ahí dice fue joven. Aquí después en el versículo 19, en el mismo capítulo, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Aleluya. ¿Vieron? Lo que la mamá logró hacer con Samuel desde niño, lo fue y lo dejó, y dice, era un pequeño. Después dice, era un joven, y después dice, creció. O sea, ¿cómo va creciendo la vida de ese hombre? Eso fue lo que hoy en este día Dios puso en mi corazón. Aquí vamos a ver, dice, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 23, ese versículo me encantó, porque me di cuenta de la clase de marido que tenía Ana. ¿Lo tienen? Y el Cana, su marido, le respondió. Bueno, vamos al 22 para que veamos de lo que estamos hablando. Dice, bueno, vámonos al 21, dice, desde el 21. Después subió el varón, el Cana, con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Fíjense qué sacrificio. Luego el 23 dice, y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que se cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Ya ven qué clase de hombre era? El Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. En la historia de Timoteo no se vuelve a hablar del papá de Timoteo. Lo bendecimos porque fue la semilla que Dios utilizó para tener a Timoteo. Pero aún siendo un hombre inconverso, cuando las cosas vienen de Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Pero aquí vemos qué clase de hombre fue el papá de Samuel. Un hombre con la sabiduría de Dios, un hombre que no llevaba la contraria a su esposa. Porque yo quiero pensar, que él ya sabía que si Dios les había bendecido con ese hijo que tanto habían buscado, en ningún lado iba a estar mejor que allá donde lo dejaron. Aunque también aprendí, estudiando este tema, que precisamente esos lugares en ese tiempo no eran los mejores como para ir a dejar a un niño. Porque hemos aprendido, bueno, yo cada vez que aprendo, es que en ese tiempo precisamente Dios quiso que creciera Samuel porque el que era pastor en ese tiempo precisamente no estaba llevando las cosas bien. Y entonces era necesario que un hombre, un profeta como Samuel creciera, porque de la vida de Samuel después yo he aprendido que, bueno, Dios lo utilizó para muchas cosas.
Pero haber nacido en ese tiempo, donde eran tiempos de corrupción, todos sabemos qué clase de hijos tenía Elí. Él era el sacerdote, pero los hijos, ¿para qué ocupaban? ¿Ah? Y pensar que ahí fue donde Ana fue a dejar al hijo, a ese ambiente. ¿Se dan cuenta que los tiempos casi son los mismos? Corrupción, drogadicción, sexo. Los tiempos son los mismos, pero la diferencia la hacemos nosotras. Gracias a Dios tenemos unos esposos y aquí hay hombres de Dios que van a ayudarnos y a ser ejemplo para esos hijos. Gracias a Dios. De verdad que yo repito, somos más que bendecidos por tener esa clase de hombres aquí. Pero la influencia que nosotros tenemos, el decir, el poder de la palabra que las mujeres tenemos, es muy fuerte. Con ese poder podemos bendecir o destruir. Y yo hoy quise hablar más bien de la herencia, del legado generacional que fue Samuel, porque Dios dice, yo aprendí hoy, que desde antes que naciera ya estaba destinado para Dios. Y su vida toda fue destinada a Dios. Es uno de los grandes ejemplos que tenemos de vida. ¿Ah? Porque hay muchos hombres aquí en la Biblia, pero desde antes de nacer hasta su muerte, que hayan vivido conforme Dios quería, de verdad que es difícil. No sé si hay otro hombre, tengo que estudiar más, pero bueno, Samuel fue uno de ellos. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que veamos estas dos vidas, a que veamos estas dos vidas como ejemplo de eso, de lo que estamos hablando hoy, de lo que somos nosotros, de generación, de generaciones, que nos creamos que somos hijos de Dios para que entonces podamos heredar algo bueno. La diferencia entre una herencia y un legado es que herencia es algo tangible. Podemos dejar una casa, podemos dejar un carro, podemos dejar terrenos. Eso es material. Pero un legado es diferente. Un legado es intangible, es algo que no se ve, pero es lo que va a prevalecer por el resto de la vida de nuestros hijos, que es respeto, que es amor, que es honestidad, que es lealtad. Eso, si nosotros lo dejamos como herencia a nuestros hijos van a ser unos buenos adoradores. Nuestros hijos van a ser la mejor herencia que nosotros tengamos para nuestro Dios. ¿Qué hijos le vamos a ofrecer? ¿Qué herencia nosotros le vamos a dar a nuestro Dios? ¿Qué? Ya Dios de por sí nos va a pedir cuentas de cada persona que haya puesto en nuestra vida. Yo sé y se lo digo por vida propia, en la mayor parte de nuestra iglesia habemos padres y madres adoptivas. Porque nos casamos con nuestro esposo que ya tenía 2 o 3 bendiciones. Porque ellos se casaron con nosotros y teníamos también 2 o 3 bendiciones. Y que cuando nosotros venimos al Señor, no nos queda de otra más que creernos y ver lo bueno que Dios tiene para nosotros, aún en cada situación difícil que tengamos. Que si a nosotros nos toca ser padres adoptivos de esos hijos que mi esposa tiene, seamos los mejores padres adoptivos, porque esa oportunidad Dios no se la da a cualquiera. Si ustedes, caballeros, son padres adoptivos de esos hijos que nosotros traíamos, es porque ustedes tienen la capacidad de sobra de querer más a esos hijos que no son suyos que a los propios.
Mujeres, si nosotras tenemos hijos de nuestra pareja que Dios nos ha puesto en nuestras manos, es solamente para que los guiemos hacia donde tienen que ir, que es a los pies del Señor. Nosotras tenemos esa influencia, nosotros tenemos ese poder. Imagínense si como pareja trabajamos juntos y unidos, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué poder vamos a tener? ¿Qué fuerza tan grande y maravillosa podemos hacer con nuestros hijos? Yo sé que soy hija de Dios y que yo tengo herencia. Pastor nos lo ha venido explicando, Pastor nos lo ha venido diciendo. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hijo yo le voy a dar a mi Dios? ¿Qué herencia yo quiero darle a mi Señor? Él no la necesita, pero qué mejor ofrenda darle a mi Señor que mis propios hijos. Mis hijos son la vida misma. Y si Dios me ha dado la vida, ¿por qué no devolvérsela en mis hijos? Ese es el tema que hoy quise tratar. Somos una iglesia generacional. Me gozo en mi Señor. Me gozo de ver esos ministerios levantados ahora. Precisamente se dan cuenta qué batallas hemos tenido como familias, como matrimonios, como hijos. Esos hijos que el enemigo nos quiere arrebatar con las drogas, con el sexo, con la pornografía. O sea, esos hijos hay que arrebatárselos a Dios. Por eso el enemigo nos está dando batalla, porque somos iglesia generacional. Somos iglesia generacional. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos iglesia generacional, sabemos que no la vamos a tener fácil. Porque batallar por nuestros hijos, darle pelea al enemigo para arrebatarle a nuestros hijos de donde estén, no es fácil. Ese es el precio que debemos de pagar. Ese es el precio que tenemos que estar dispuestos a pagar. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese precio como padres. Todo empieza en la familia. La sociedad empieza en la familia. Si somos una familia con fundamentos, con un legado generacional de amor, de honradez, de lealtad, de paz, vamos a tener una mejor sociedad. Vamos a tener un mejor país. Vamos a tener un mejor mundo. Es así de sencillo. Todo empieza con esa semillita en nuestra casa. Esa fe, vamos a tratar de darle a nuestro Dios esa semillita que son nuestros hijos. Vamos a sembrarla en tierra fértil. Nosotros somos la tierra fértil y ellos son nuestro fruto. Nosotros somos la tierra en donde Dios plantó su palabra. Y lo que nuestros hijos sean solamente es el fruto de lo que nosotros seamos, de lo que nosotros vivamos, de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros hablemos. Yo quisiera que hoy, de regalo del Día de las Madres, los hombres vinieran al altar y fueran como ese papá de Samuel. Esos hombres que en lugar de que dije, el papá de Samuel y Cana hubiera dicho, no mujer, la ley dice que tenemos que ir, que esto, que aquello, y vámonos, porque tú tienes que obedecer la autoridad a la cabeza que soy yo. Pero no dijo eso. La respetó. Porque ustedes los hombres saben muy bien que muchas veces, la mayor parte de las veces, la mujer tenemos la razón. Pero como ustedes quieren ejercer su autoridad, como hombres quisiera que vinieran al altar y se postraran ante Dios y ofrecieran a sus hijos. Como mujeres que vinieran al altar y ofreciéramos como ofrenda grata a nuestro Señor, nuestra herencia, nuestros hijos, nuestro fruto. ¿Qué clase de frutos somos? ¿Qué clase de herencia le estamos dando a nuestro Dios? ¿Qué clase? Hoy es un día especial. Cualquier día es bueno para hacer esto.
Pero si ponen un día especial para las madres, yo creo que es lo menos que se merecen. Que no se nos haga una costumbre venir al altar. Que vengamos y doblemos rodilla. No hay más y mejor oportunidad de venir y doblar rodilla. Ese es el poder de la oración, el poder de la ofrandad, el poder de darlo todo, aún nuestros propios hijos, aún nuestra propia vida, aún que sea nuestro primogénito, aún que sea lo que más nosotros deseábamos. Muchos nos quedamos con ganas de tener más hijos, pero Dios nos da la oportunidad de tener hijos suficientes, de ser padres adoptivos espirituales, de ser padres adoptivos para todo aquel de nuestros hijos que lo necesite. Por nuestra casa tenemos que empezar. Por nuestra casa tenemos que empezar a sembrar para ofrendar los frutos a nuestro Dios de lo que somos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque con nuestra cabeza que nuestro pastor nos está dando el ejemplo. Él es el ejemplo viviente de lo que es vivir una iglesia generacional, vivir las bendiciones generacionales. Gracias por los dones de Stephanie. Gracias por la vida de sus padres, también de mi pastor. Gracias por la vida de Santiago. Ellos solamente son el reflejo de lo que nosotros somos. Gracias, Dios, porque nos permite, Señor, ser padres adoptivos en esta iglesia, aún de nuestros hijos y de nuestros hermanos en Guatemala, aún de nuestros hijos y hermanos adoptivos allá en Colombia, ahora que fui. Gracias, Padre. Gracias porque nos das corazón grande, amor suficiente para dar más allá de nuestra propia sangre. Gracias, Señor, porque al adoptar, Señor, a una hermana, a un hijo, a quien Dios ponga a nuestro lado, y con una sola palabra que muchas veces podemos dar de consuelo, de amor, estamos adoptando la posición de un padre que da amor y consuelo a un hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque todo tú lo estás derramando sobre esta iglesia. Gracias, Padre, porque tú nos das un corazón grande, fuerte, Señor, para ser una iglesia de bendición, para ser una iglesia generacional, para ser una iglesia que trasciende. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das ese don que solamente viene de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque en cada una de nuestras situaciones, Padre, en nuestros enfermos, Señor, los abuelos muchas veces tenemos ese poder de hacer oración por nuestros hijos, por nuestras generaciones. Gracias, Señor, te doy por haber sanado a mi nieto, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú sanes a los nietos de todos nuestros hermanos, Señor, de ese niño que ahorita necesita de ti, Señor. Los abuelos, los padres se juntan, Señor, para orar, para entregártelo, Señor. No hace falta que yo te diga que te lo entregamos. Ya ese niño está entregado y puesto en tus benditas manos, Señor. Gracias te damos porque tú te vas a manifestar en él, lo vas a sanar, porque tú has escogido esta iglesia para que se derramen esos dones, para que te conozcamos como el Dios sanador, porque tú eres el Dios sanador, porque tú eres el Dios proveedor, porque tú cubres cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Santo, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto.
Aleluya. Una palabra para todos, pero especialmente a los caballeros. Yo quiero que usted coja nota de lo que se enseñó el día de hoy y de lo que leímos en la palabra de hoy. Es interesante que Pablo le dice a Timoteo: lo que le dejaron la abuela y la madre fue la fe genuina. Eso fue lo que le dejó. La fe no fingida. Y usted, caballero, lo único que se preocupa es si le voy a dejar una casa al hijo, si le voy a dejar un carro al hijo, si le voy a dejar dinero a los hijos. No solamente el hombre está muy preocupado por eso, la mujer también. Y en ninguna parte en la Biblia usted consigue a ninguno de los héroes de la fe donde dice: y gloria a Dios que heredó hacienda, gloria a Dios que heredó carro bueno, y fulano de tal fue un gran hombre de fe y heredó un negocio. En ninguna parte. ¿Sabe qué dice? Heredó la fe, heredó ejemplo. No tiene más que herencia, tiene el legado de fe. Escuche, ¿sabe qué? Ese negocio que usted está trabajando tanto para dejarle a los hijos, usted no sabe qué le va a pasar. Mire, cuando usted lo entierren en 3 pies bajo tierra, le hagamos el funeral a usted, se queda eso con los hijos y usted no sabe que eso, de pronto eso se desperdicia completamente. Esa casa se la lleva el fuego, o los hijos la administran mal y se pierde todo. Pero usted sabe que no se puede perder cuando ese niño se le queda en la mente esa imagen del padre de rodillas, de la madre abriendo palabra. Escuche, eso no hay nada que pueda hacer para que se pierda eso. Usted quiere tener una inversión garantizada para su generación, dele ejemplo de fe. No me tome a mal, yo quiero dejarle a mi hijo algo, pero lo más importante que Estefan y yo le podemos dejar a nuestro hijo es la fe, un ejemplo genuino, que no importa si la economía esté buena o esté mala, eso no lo puede tocar la economía. Estemos en lo que estemos, en socialismo, o en democracia, o en buena economía, mala economía. Escuche, ese legado, ese ejemplo. Ahora hay padres y madres aquí que por el esfuerzo que están haciendo de querer dejar una herencia, y cuando dicen herencia siempre están hablando de dinero, de algo material, abandonan a los hijos para dejarle una casa al hijo. Y esa casa se va a perder. Es posible que se pueda perder. Pero ¿sabe qué no se va a perder? El trauma con el que usted está dejando a ese muchacho, de que usted lo abandonó y de que usted no le dio buen ejemplo y de que usted no lo amó. Eso es un problema grande, hermano. ¿Sabe cómo sé yo eso? Los pastores sabemos muchas cosas, escuchamos muchas historias. Aleluya. Gloria al que vive. Entonces, ¿cuál es el desafío el día de hoy? Escuche. Usted necesita salir de aquí comprometido a dejarle un legado de fe genuina a sus hijos. Está bien, no deje de trabajar. No saque al muchacho de la herencia. Si tiene casa, entréguele la casa. Pero entienda lo siguiente: si usted está abandonando a su familia para entregarle una casa a los hijos, yo creo que usted está escogiendo mal. ¿Sabe qué usted debería escoger? Quizás no le voy a dejar casa a mi hijo, pero le voy a dejar un ejemplo de fe. Le voy a dejar un ejemplo de un padre que estaba en la casa para proteger, para orar, para cuidar, para bendecir, para dar buen ejemplo. Aleluya. Y ese ejemplo, ese legado, esa es la herencia. Esa es la herencia, hermano. Busque usted en la Biblia, en ninguna parte dice
que fulano de tal fue un gran héroe de la fe por todo el dinero que le dejó a la familia. Pero el ejemplo genuino, la fe en Cristo, aleluya, gloria al que vive, eso no se puede comprar con nada. Eso nada más se puede enseñar, se puede vivir, aleluya, gloria al que vive. Mi oración por usted y mi fe es que usted va a escoger lo correcto. Aleluya. No más descuidando a la familia por querer dejar una supuesta herencia que queremos dejar. Y decir, bueno, ya que no estoy en la casa, voy a dejar que la iglesia me eduque al hijo, o que en la escuela le enseñen tal cosa. Escuche, por cierto, no hay ninguna iglesia que te va a enseñar a los hijos a caminar con Dios. Eso se aprende en la casa. Usted puede enviar a su hijo a cualquier iglesia que tenga luces, que tenga esto, que tenga televisores en todas partes, que tenga programas, que tenga pastores encargados de cada 10 muchachos. Escuche, si usted no tiene un ejemplo que dar en la casa, no importa donde usted mande el hijo, ¿ok? No solamente eso tiene que ver con la iglesia, es igual con la escuela. Escuche, usted no ha escuchado de niños que van a escuelas súper carísimas y tienen una mala vida por lo que ven en la casa. Al mismo tiempo hemos escuchado de niños que van a inner city school, a lo peor, a la más pobre que hay, y salen buenos muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? No es la escuela, es lo que ven en la casa. Así que olvídese usted de que alguien más le va a arreglar ese problema. Eso usted lo arregla viviendo una fe genuina frente a esos hijos suyos. Caballero, tratando bien a su mujer delante de sus hijos, dando buen ejemplo. Dama, haciendo lo mismo, viviendo como una hija de Dios. Aleluya. Su hija no se va a arreglar por ir a una escuela más cara o a otro lugar. Escuche, no, su hija se va a arreglar cuando la vea a usted respetando a su marido y viviendo una fe genuina como la vivió la abuela y la madre de Timoteo. Eso es todo. Escuche, es sencillo. Esto no es complicado, hermano. Necesitamos la ayuda de Dios para vivir de esta manera. Amén. Así pues que en nuestra iglesia estamos orando por usted y tenemos fe de que usted va a escoger lo correcto. Aleluya. Y si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Aleluya. Gloria al que vive. Wow, qué mensaje tan bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Qué contenido, qué palabra de Dios que nos ha entregado el día de hoy. Gloria al que vive. Escuche, usted ahora es administrador de la palabra que se entregó el día de hoy. Aleluya. Y usted rinde cuentas ahora por lo que Dios le ha entregado. Le entregó palabra.